Bueno, ya estamos en la recta final del KBK, ya tan solo quedan 5 días. Y bueno, ya que he hecho varias publicaciones acerca del ranking de honor que estaba manteniendo y demás, y ya que se ha terminado la guerra y puedo volver a grabar tranquilamente, pues bueno, quería hacer una actualización de los puntos de honor que llevo ahora mismo y cuál va a ser pues la estrategia que voy a seguir. Ahora mismo estoy en el rango 5. Estos últimos 2 días había pensado no empujar más porque tenía el rango 3 y tenía una ventaja de unos 5.000 puntos respecto al resto, pero bueno, se ha venido el evento de aniversario de las 35 esculturas legendarias gastando 7.000 gemas y la gente está pues gastando bastante más AP, está empujando bastante más en serio y también este evento ha hecho que muchos gasten más AP y bueno, mi rango ha empezado a bajar y no creo que vaya a empujar por el rango 3. He decidido seguir intentando empujar, ya que también necesito las aceleraciones, pues empujar simplemente haciendo bárbaros en área para intentarme mantener, yo creo que en el top 10. Se ha reducido un poquito, ya tan solo estamos a 35.000 puntos y me gustaría mantener la ventaja. Las diferencias que podemos obtener si me quedase solo en el top 20 no son muchas y si siguen empujando de esta forma, ya que son los últimos días del KBK y lo hemos perdido, pues probablemente lo intente solo mantenerme en el top 20. Las diferencias con el rango 3 son notables, pero bueno, creo que no merece la pena empujar con las 5 o con las 6 marchas que tengo ahora mismo, ya que más o menos he ido controlando los premios, digamos, o recompensas que estaba teniendo de los bárbaros, tanto gemas, aceleraciones, materiales y demás, con lo que obtuve empujando en el pre-KBK. Y sí que es cierto que haciendo bárbaros en modo en área, estoy obteniendo más o menos el doble de recompensas que en el pre-KBK. Que si queréis que haga un vídeo, pues analizando un poco más, con números, capturas y llevando un recuento, pues día tras día, pues por ejemplo en el próximo KBK, acerca de pues las recompensas o las diferencias que hay entre empujar a tope en el pre-KBK o ir poco a poco buscando cadenas y empujar durante los 50 días que tenemos en el KBK normal y ver pues la diferencia de recompensas. Ya os digo, más o menos con una media de 5 6 7 bárbaros por cadena, estoy obteniendo pues el doble de recompensas que obtendría en el pre-KBK, con lo cual estoy siguiendo y no me importa gastar más AP para obtener el ranking de honor. Y bueno, como decía, las diferencias entre mantener el rango 3 y el rango 10 son notables. Perdería 4 materiales legendarios y 5 esculturas, pero bueno, las esculturas las recupero en 2 días. Los materiales los estoy recuperando igualmente haciendo cadenas, así que no lo veo problema. Y entre el rango 10 y el rango 20, ya que está todo el esfuerzo metido pues detrás de todos estos días empujando, sí que me gustaría pues mantenerlos. También pues por las 100 horas de aceleración, no sé, los 3 materiales legendarios, las 5 esculturas, aunque bueno, no es algo que digamos que si pierda el rango 10 vaya a intentarlo con 6 marchas, creo que no merece la pena. Pero bueno, es algo que bueno, después de todo el esfuerzo puesto, pues creo que merece la pena intentarlo. Con respecto al rango 20, aún tenemos una ventaja, estamos 70.000 puntos por encima, pero el resto de los campamentos, incluido quien era nuestro aliado, que es el 89, tienen la opción de obtener los altares. Desde que se terminó la guerra, ya hace como una semana y pico, em, hemos perdido creo que 2 o 3 altares y pues pronto se abrirá para un último altar. Me parece que no va a haber más altares. Creo que este es el último, ya que quedan 3 días para que se abra el altar y bueno, quedan solo 5, así que es el último que daría tiempo. Durante esta guerra hemos perdido como 4 o 5 altares, lo cual hace una diferencia entre 48 o 72.000 puntos de honor, que han marcado mucho la diferencia. Yo quería incluso empujar al top 1, pero no ha podido ser, igual lo hago en otro KBK.
Como he dicho, no voy a gastar el AP con 5 marchas. Ahora Baba está muy cerca, no sé, no ha dejado de empujar en estos últimos días, pero bueno. Yo voy a intentar pues mantenerme en el top 10 a ser posible, el top 3 no lo veo posible. Y si no a las malas, pues voy a simplemente mantenerme en el top 20. Voy a estar empujando, pues eso, con bárbaros en área. Estoy haciendo pues cadenas, lo que de la cantidad que más puedo. Aquí pues salen algunas más cortitas, ya que ahora todo el mundo, como son los últimos y estamos encerrados en zona 4, digamos, hay mucha gente haciendo cadenas, pero también salen algunas que son bastante interesantes. Las cadenas de ayer ya no salen, pero estuve empujando solo estos 2 últimos días con una única marcha, haciendo cadenas de 10, 15 bárbaros, intentando pues buscar las cadenas pues que fuesen más largas, simplemente pues para rentabilizar un poco más el AP diario, que si no empujo en serio pues a lo que serían los rankings de honor es lo que voy a tratar de estar haciendo. Y bueno, esa va a ser básicamente la estrategia que voy a seguir gastando el AP. Y bueno, se me olvida comentar la cantidad de AP que tengo. Aún tengo pues fácilmente muy cercanos a los 500.000 puntos de acción, que en cuanto salga, pues yo que sé, hagamos algunos fuertes o la alianza haga algunos fuertes, se resete la semana y podamos comprar los puntos en la tienda de VIP diariamente, pues voy a llegar fácilmente a los 500.000 puntos de acción. Pero bueno, creo que no me merece la pena empujar en un KVK que se ha perdido, ya que la diferencia que he perdido simplemente con los altares es mucha. Y bueno, hago este vídeo porque he puesto varias publicaciones y para actualizarlo y hacerlo un poco más largo y dar un poco más la explicación de por qué he querido empujar, si renta o no renta y las diferencias un poco con el PKK. Lo dicho, si queréis números lo intentaré hacer en próximos vídeos, pero me gustaría tener un poquito más de apoyo, ya que va a ser un vídeo que lleva bastante trabajo. Además, hacer cadenas en lo que es el hospital y por lo que he estado haciendo los últimos días se va llenando muchísimo. Igual he estado diariamente gastando o llevando al hospital fácilmente 200.000 tropas diarias, que al principio lo intenté hacer solo con T4, pero después he metido T5 para ir un poquito más rápido. Sí que es cierto que igual en recursos pues nos cuesta un poquito más, pero bueno, no es algo que me preocupa. He estado consiguiendo también muchísimos recursos, simplemente encadenando, muchísimas horas de aceleración, recuperando muchísimo después de la guerra. Simplemente en sanación ya van 7.000 de 5 minutos. Todo lo que va aquí de 1 minuto tengo una captura y todo lo que va aquí ha sido simplemente haciendo cadenas. Al igual que lo que va aquí de 1 minuto y de 5 minutos, la diferencia con respecto a los que tendría, que igual hago un vídeo diciendo pues cuál ha sido mi actualización de más o menos simplemente aceleraciones porque no he podido calcular otra cosa. Eh, Simplemente es eso. Los recursos, decía, curando no me preocupan, ya que pues bueno, tengo pues, bastantes tokens, bastantes granjas, así que nada. Creo que no me voy a enrollar más, lo voy a dejar por aquí. Esto ha sido todo y bueno, esto es los motivos por el que he empujado o no he empujado a mantener el top o no mantenerle y si renta o no renta. Si he dicho esto, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.